revelado. El sorprendente secreto de un niño que transforma la vida de un millonario y su hijo Mateo, con sus apenas 10 años, sabía que su sueño no sería fácil de alcanzar. En un pequeño pueblo de México, donde los días transcurren entre la rutina y la escasez, cada rincón del ambiente parecía escupir dudas sobre su futuro. Sin embargo, en su corazón, latía una ardiente pasión por la ciencia. Deseaba descubrir algo que pudiera cambiar su entorno, un pequeño destello de esperanza en medio de una existencia marcada por dificultades. Pero incluso en su hogar, donde el amor prevalecía ante la pobreza, Mateo sentía el peso de un destino que muchos no se atrevían a soñar. Su mejor amigo, Nicolás, tenía todo lo que Mateo quería, una vida cómoda, sin carencias, pero a menudo con una soledad que lo consumía. Su padre, un empresario millonario, apenas si lo miraba entre reuniones y teléfonos sonando. A medida que su amistad se fortalecía, Mateo creía que su intelecto podría brillar. Pero ahí estaba, una sombra de juicio oculta entre las sonrisas. Cuando Mateo reveló su método para purificar agua de forma natural, las miradas pesadas de incredulidad de algunos chicos lo hirieron. ¿Quién se cree este?, pensaban, y la tensión se enredó en su pecho. Para un niño que había dedicado horas experimentando con la naturaleza, el golpe fue bajo y certero, la presión aumentaba con cada día que pasaba. La llegada de una importante conferencia de ciencia se acercaba como una tormenta, y el eco de su sueño se convertía en un susurro. Ante la incertidumbre, sucumbía a la duda. ¿Y si no lo logro? ¿Qué pensarán de mí? ¿Y si, al final, solo soy un niño más en la sombra? Las preguntas lo llevaban a un abismo de inseguridad. Nicolás, al otro lado de esa misma presión, no era ajeno a su propio caos, lidiaba con el vacío que le dejaba su padre, quien estaba más interesado en el dinero que en su felicidad. Sin embargo, él aún se aferraba a su privilegio. Era un contraste doloroso. La noche anterior a la presentación, Mateo se encontró solo, sus pensamientos agolpándose como nubes oscuras. Cada respiración se tornaba más aprensiva. Recordó las palabras de su madre, que le hablaban de la valentía y el poder de perseguir los sueños, y por un momento, logró aferrarse a ese rayo de luz. Pero el día llegó y, justo antes de su turno, se enteró de lo que Nicolás había callado. Su padre estaba enfrentando una crisis financiera que podría destruir su vida de lujos. La revelación fue un golpe en la cara, un recordatorio de cuán frágil era la vida que llevaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mateo, de pie en el escenario, temía que su voz flaquease. La sala, repleta de miradas, parecía consumirlo. ¿Sería capaz de compartir su descubrimiento? ¿O se perdería entre las sombras del miedo y el juicio? La angustia creció en su interior, y justo cuando iba a comenzar, las miradas expectantes congregadas ante él se tornaron en un eco distante. Dentro de esa multitud, Nicolás enfrentaba sus propias batallas, sopesando lo que realmente significaba ser verdaderamente feliz. Las líneas de sus vidas empezaban a cruzarse, mezclando sueños rotos y esperanzas en un solo hilo que los unía irremediablemente. La tensión palpitante colgaba en el aire, cada instante hacía parecer que el destino de ambos estaba por descubrirse en un giro inesperado. La historia apenas comenzaba. El silencio en la sala era ensordecedor para Mateo. Cada segundo se transformaba en un esfuerzo consciente para respirar y recordar su objetivo. No solo se trataba de demostrar su descubrimiento sobre la purificación del agua, era la oportunidad de alzar la voz en un mundo que parecía aplastarlo. Justo en ese instante, cuando su mente buscaba refugio en la oscuridad del miedo, recordó cómo su madre siempre decía que los momentos difíciles revelan nuestro verdadero carácter. Era un mantra que necesitaba aceptar, un paso hacia su propio crecimiento personal. Sin embargo, no podía ignorar la sombra de Nicolás.
Sabía que su amigo, a pesar de su vida privilegiada, cargaba un vacío emocional que lo hacía casi tan vulnerable como él. Esa dualidad de sus realidades les permitió construir una amistad única. En ese preciso momento oscuro, confió en que el dolor que ambos sentían podría convertirse en el combustible para sus sueños. El eco de las dudas palpitaba en él, pero también sentía un profundo deseo de revertir esa tristeza en algo constructivo. Ya no se trataba solo de él, tenía que también representar a Nicolás y el trozo de su vida que se desmoronaba por el peso del fracaso de su padre. Esta revelación lo impulsó hacia adelante. La ciencia había sido siempre su refugio y ahora podría convertirse en su salvación. Lo que otros consideraban un capricho infantil se transformaba en un llamado, una necesidad de demostrar que incluso los sueños más frágiles pueden llevar a un cambio significativo. Se enderezó. Las miradas regresaron a él con un poco más de curiosidad, un rayo de luz que rompía la oscuridad de su inseguridad. Comenzó a hablar, empleando cada palabra como un ladrillo en la construcción de su propia confianza. Habló sobre la importancia de la pureza del agua, sobre cómo su método podría salvar vidas en su pequeña comunidad. Su voz, al principio temblorosa, comenzó a resonar con determinación. Cada frase lo acercaba más a la posibilidad de cambiar no solo su destino, sino el de los que lo rodeaban. Mientras hablaba, visualizó a su madre sonriendo, su risa llenando el aire. Recordó sus consejos, y el peso del miedo comenzó a disiparse. Los murmullos de la audiencia se convirtieron en un suave murmullo de interés. Mateo empezó a ver esas faces conocidas entre el público, Nicolás, con sus ojos brillantes llenos de apoyo, y otros amigos que habían visto el esfuerzo que había puesto en sus experimentos. Esa conexión lo alentó y lo impulsó a liberar las dudas que lo habían perseguido. Al concluir su presentación, sintió una mezcla de liberación y ansiedad. No sabía si había logrado lo que se proponía, pero, al menos, había dado un paso audaz hacia adelante. La reacción del público aún era un misterio, y eso lo dejó en un estado de incertidumbre. Sin embargo, había mucho más en juego que un simple reconocimiento. Había puesto su esencia en sus palabras, y eso, ya era en sí un triunfo, pero justo cuando su corazón latía con esperanza, un grupo de estudiantes se acercó a él. Entre ellos estaba Fernando, un chico destacado por su arrogancia, que miraba con desdén. ¿Crees que eso de la purificación va a cambiar algo? No tienes idea de lo que es el verdadero mundo, dijo con un tono burlón. La declaración caló hondo en Mateo, y mientras su mente intentaba procesar la provocación, sintió que su determinación se tambaleaba de nuevo. La batalla interna entre dejarse afectar y seguir adelante se encendió dentro de él. La sombra de la duda regresaba. Calibrar su reacción era esencial. ¿Sería este el momento en que necesitaba tomar una decisión que podría moldear no solo su futuro, sino también la percepción que tenía de sí mismo y de su camino? Las dudas se intensificaban mientras un nuevo desafío se formaba en el horizonte. Mateo empezó a contemplar su respuesta. ¿Debería defender su descubrimiento, o simplemente dejar que la ignorancia de otros lo resbalara? La pregunta se repitió en su mente mientras la tensión crecía. El momento de esclarecer quién era realmente estaba por llegar. Mateo sintió como el aire se volvía denso a su alrededor. El comentario despectivo de Fernando resonaba en sus oídos como un eco constante. La desconfianza que había empezado a disiparse con su presentación volvió a deslizarse como un velo oscuro. Sin embargo, al mirar a su alrededor y notar las miradas de sus amigos, un profundo cambio comenzó a gestarse en su interior. Se dio cuenta de que no podía permitir que las palabras de alguien como Fernando definieran su valor. La confrontación no solo se trataba de su descubrimiento, estaba en juego su propia identidad, el reconocimiento de que merecía estar allí, de que sus ideas tenían peso. Como un resorte, su determinación volvió a tensionarse. En su mente, formuló un plan. Se dio cuenta de que un enfrentamiento podía ser una lección en sí misma, no solo para él, sino también para los demás. Aceptar el desafío no sería una reacción impulsiva, sino un paso consciente hacia la construcción de su propia voz. Se enfrentó a Fernando con una frase que había ensayado en sus mejores momentos: no estoy aquí para cambiar el mundo, solo quiero hacer una pequeña parte. La calma en su voz sorprendió a Diego, que miraba con incredulidad, mientras la risa burlona de Fernando comenzaba a desvanecerse.
En lugar de dejarse arrastrar hacia una discusión, Mateo continuó, la mayoría de grandes revoluciones comenzaron con una idea que muchos desestimaron. Mi descubrimiento puede no cambiar todo de inmediato, pero puede ser el inicio de algo más grande. A medida que hablaba, su voz se llenó de pasión y convicción. Cada palabra se convertía en un ladrillo que cimentaba la estructura de su confianza. No era solo un intento de reivindicación, era también una manifestación de su crecimiento. Se sintió como un agricultor que siembra sus semillas, esperando que broten algún día. Su mente se nutría de esperanzas y de ese deseo ardiente de cambiar el rumbo, no solo para él, sino para aquellos que estaban dispuestos a escucharlo. Las miradas de sus compañeros, que antes se mostraban desinteresadas, se centraron nuevamente en él. Mateo comprendió que había algo más en juego que su proyecto, era el reconocimiento de su capacidad de liderazgo, un atributo que había menospreciado en sí mismo hasta ese momento. La incertidumbre aún estaba presente, pero su voz era ahora más fuerte que su duda. Tenía la oportunidad de demostrar que su valor residía en su esencia, no en las opiniones ajenas. La atmósfera cambió cuando Nicolás se unió a su lado, apoyando su postura. No se trata solo de Mateo, dijo, se trata de todos nosotros. Cada uno merece la oportunidad de hacer una diferencia. Algo dentro de Mateo se iluminó al escuchar a su amigo. Ahí estaba el propósito de su esfuerzo, no solo crear, sino también inspirar. La luz del cambio lo atraía, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía ser parte de una transformación. Aunque pequeña, la mirada de Fernando se oscureció mientras se iba, pero en el fondo, Mateo sabía que su retórica iracunda solo servía como un recordatorio de lo que él deseaba evitar. La prueba no solo era sobre su idea, sino sobre su carácter, y esa lección no modificaría para siempre. Al darse cuenta de esto, un nuevo horizonte se abría ante él, el camino hacia su nuevo objetivo no iba a ser fácil, y sentía que la lucha apenas comenzaba. ¿Qué pasaría si su purificación del agua se convirtiera en un proyecto más grande, uno que llevara su nombre a otros niveles? ¿Cuál sería el siguiente paso? Estas preguntas ardían en su mente mientras miraba al público, sabiendo que había encendido una chispa en ellos también. Pero el sacrificio de ser líder acarreaba un precio que debía estar dispuesto a pagar. Mateo sintió una mezcla de miedo y emoción. Su viaje hacia el autodescubrimiento había dado un giro inesperado, y la promesa de crecimiento personal lo motivaba a seguir adelante. Sin embargo, se dio cuenta de que había desafíos aún mayores ante él, el verdadero enfrentamiento con sus propios límites. Apenas comenzaba. ¿Sería capaz de sostenerse firme mientras otros intentaban desestabilizarlo? La incertidumbre lo llevó más allá de lo que imaginaba, donde nuevas batallas lo esperaban en cada paso que podía dar. Mateo se alejó del escenario, las palmas sudorosas apretadas contra sus costados. El eco de los aplausos aún retumbaba en su mente, junto con la adrenalina que corría por sus venas. Había tocado una cuerda sensible y, aunque todavía le pesaba la inquietud, el impulso estaba presente en cada pensamiento. Sabía que su encuentro con Fernando no sería el último, pero había algo en su respuesta que lo había liberado. ¿Qué pasos debería tomar ahora? Esa noche, en su habitación, se sentó frente a su computadora. Las palabras del discurso aún danzaban en su mente y vislumbraba un nuevo camino. Comenzó a escribir, no solo sobre su proyecto, sino también sobre sus sueños y aspiraciones. La imagen de su purificación del agua se transformaba del simple objetivo en una misión de vida. Cada segunda que pasaba frente al teclado, se sentía más convencido de que sus ideas podrían tener un impacto real. Sin embargo, la inquietud no lo abandonaba. La sombra de la duda susurraba que quizás su idea no era lo suficientemente sólida, que quizás había sido un destello de bravura momentánea. ¿Y si todo terminaba en una simple presentación? ¿Y si el fuego que había despertado pronto se apagaba? Cada frase escrita lo desafiaba a confrontar sus propios miedos. Decidido a no rendirse, Mateo tomó una decisión audaz: compartir su proyecto en línea. Otro pequeño paso, pero sentía que era un compromiso consigo mismo. Así que tomó una decisión. Crearía un video donde explicaría su idea de purificación de agua, las técnicas involucradas y el potencial que podía tener. No quería solo presentar un concepto, quería demostrar que estaba dispuesto a dedicar su tiempo y esfuerzo por convertirlo en una realidad.
Los días siguientes fueron intensos. Se sumergió en documentales, investigaciones y entrevistas con expertos. Cada conversación agregaba herramientas a su repertorio, cada fragmento de información servía como ladrillo en la construcción de su autoconfianza. Pero con cada nuevo conocimiento, también sentía una presión creciente. La responsabilidad de liderar, de educar y de ser pionero en un campo donde la experiencia escaseaba, lo confrontaba con una certeza inquebrantable. El miedo al fracaso era abrumador, más aún cuando otros comenzaban a depositar sus esperanzas en él. Un enfoque relevante le llegó de la manera más inesperada. Durante una conversación casual con su hermana, descubrieron que un millonario local estaba interesado en iniciativas de sostenibilidad. Lo pensó, ¿qué pasaría si lograra presentarle su proyecto? Podía ser la oportunidad que tanto anhelaba. La idea lo llenó de energía. Pero al mismo tiempo, la realidad de lo que eso significaría le provocó un escalofrío, la angustia de ser evaluado no solo por sus ideas, sino también por su capacidad de actuar y ejecutar. Mientras meditaba sobre este nuevo objetivo, un sentimiento familiar surgió, la incertidumbre. ¿Sería suficiente su conocimiento? ¿Tendría la habilidad de presentar su visión de manera convincente? La necesidad de aprobación erosionaba su determinación. Sin embargo, la chispa inicial continuaba viva, iluminando la oscuridad del miedo. Sabía que en su búsqueda de empoderamiento personal, cada paso debía ser enfrentado. Entonces, un nuevo pensamiento lo invadió. No estaba solo en esto, podía buscar mentoría, conectar con otros que ya habían recorrido ese camino. Decidió comenzar a asistir a eventos locales sobre sostenibilidad y tecnología, un nuevo entorno donde podría aprender, crecer y, quizás, encontrar aliados que compartieran su visión y lo respaldaran. Mateo se preparaba para intensificar su búsqueda. La idea de confrontar a un millonario lo llenaba de temor, pero también de emoción. La promesa de cambio lo impulsaba y lo mantenía despierto por las noches, reflexionando sobre cómo podría convertir su visión en algo tangible. En el fondo, sabía que el verdadero desafío no habría hecho más que comenzar, la duda seguía al acecho, pero su determinación se afianzaba. La noche de su primera presentación se acercaba y con ella, también la prueba de su valor y capacidad. Tenía una oportunidad única entre manos. Con cada cuenta regresiva hacia el evento, sentía cómo la presión lo empujaba hacia un punto crítico. No podía permitirse fracasar. Y en ese momento de reflexión, se dio cuenta de que, sin importar el resultado, había cambiado. No solo por su proyecto, sino por el viaje que había recorrido hasta allí. Sin embargo, la pregunta se repetía en su mente, ¿estaría listo para enfrentarse a las expectativas de los demás y a sus propias inseguridades cuando llegara el momento de la verdad? Mateo despertó con el alba, la luz del sol filtrándose a través de las cortinas y arrojando un pequeño rayo sobre su escritorio desordenado. Era el día de su presentación, un evento que había planeado cada minuto. Se sentía como un equilibrista, suspendido entre el abismo del fracaso y la cima del éxito. La noche anterior no pudo dormir, su mente se había convertido en un eco constante de incertidumbres y cuestionamientos. El desayuno no pasó desapercibido por su madre, quien, perceptiva por naturaleza, notó su agitación. ¿Todo bien, hijo?, preguntó, mientras le ofrecía un té caliente. Mateo, atrapado entre su deseo de compartir y el miedo a defraudar, sonrió forzadamente y asintió. Pero, en el fondo, sabía que el verdadero desafío estaba aún por iniciarse. En el camino hacia el evento, las imágenes de sus notas y las estadísticas sobre el agua potabilizada giraban en su mente. Se preparaba para la pregunta que había estado grabada en su interior: ¿qué es lo que realmente vas a lograr, Mateo? No era solo una presentación, era su retorno a sí mismo, su afirmación de que en cada tropiezo estaba la oportunidad de levantarse más fuerte. Al llegar al lugar, el bullicio de personas y el murmullo de conversaciones alimentaron su ansiedad. Se encaminó hacia el auditorio, repasando mentalmente su discurso. Era su momento de brillar, pero a medida que se acercaba al escenario, la duda volvió a surgir. Los términos técnicos que había ensayado parecían flotar en el aire, despojados de significado. Las miradas de quienes se habían congregado para escucharle lo hacían sentir expuesto. Tomó una respiración profunda, sintiendo cómo el aire llenaba sus pulmones y trató de recordar por qué estaba allí.
No solo quería convencer, quería inspirar. Al subir al escenario, sus rodillas temblaban, pero su mirada determinadamente fija. Se presentó y, lo que siguió fue una danza entre palabras y emociones, donde cada frase buscaba no solo informar sino también conectar. Sin embargo, las primeras preguntas, inesperadamente, lo sorprendieron. No se trataba solo de la viabilidad de su proyecto, sino también de su capacidad de liderazgo y compromiso. ¿Cómo podía asegurarles que no solo era un soñador, sino un ejecutor? Las dudas y los temores comenzaron a tomar forma nuevamente en su mente. Sin embargo, en lugar de rendirse, se olvidó del escenario y recordó las conversaciones con expertos, las estadísticas, la ciencia en la que había estado inmerso. Recuperando su compostura, empezó a hablar con pasión sobre el impacto del agua purificada, sobre familias que podían recuperar su salud, sobre comunidades transformadas. Su voz resonó con un fervor que hacía días había estado oculto. El público no solo escuchaba, podía sentir su conexión, sus dudas y su interés. El efecto de su determinación parecía sembrar la misma semilla en los corazones de quienes le prestaban atención. Al concluir, la ovación fue abrumadora. En ese instante, sus inseguridades se desvanecieron. Había superado su mayor obstáculo, se había presentado tal cual era. Sin embargo, al salir del escenario, una realidad lo golpeó. Pasara lo que pasara, había dado un paso dramático hacia el autoempoderamiento. Siguió su camino hacia la salida, sintiendo el agotamiento, pero también una renovada energía brotando en él. Mientras los asistentes se dispersaban, sintió una mirada familiar. Fernando, el millonario del que su hermana había hablado, se acercó con una sonrisa. Mateo, comenzó, habría que conversar sobre cómo podemos llevar tu visión al siguiente nivel. La adrenalina en su cuerpo se intensificó, había un nuevo desafío a la vista. Sin embargo, una cuestión inquietante: Sergio, ¿realmente estaría preparado para asumir la responsabilidad que tal oportunidad demandaría? El tiempo ideal para el crecimiento personal estaba a punto de revelarse. La excitación y el temor cohabitarían en su mente, y todo lo que había temido sobre sí mismo regresaría con fuerza. ¿Sería capaz de superar la prueba que se avecinaba? Mateo respiró hondo mientras Fernando le sonreía. Las palabras de prospectiva apuntaban a una expansión que su mente apenas podía procesar. Antes de conocer a Fernando, su vida se había centrado solo en una idea, un sueño que comenzó como un susurro. Ahora, esa idea tenía el potencial de convertirse en una solución tangible para muchos. Sin embargo, el eco de sus inseguridades resonaba fuertemente. Lo que necesitas es una estrategia clara, continuó Fernando, interrumpiendo sus pensamientos. Tengo muchas ideas que podrían potencializar tu proyecto. Pero, ¿estás listo para llevarlo a cabo? La pregunta lo golpeó. En teoría, la respuesta debería haber sido un rotundo sí. Sin embargo, se dio cuenta de que no era una simple cuestión de compromiso. Era un momento decisivo que definiría su enfoque hacia el futuro. En instantes, recordó cuántas veces había dudado, cuántas veces había sucumbido ante la presión. Este nuevo entorno radiante con posibilidades también estaba impregnado de riesgos. Estoy listo, respondió, sintiendo que sus palabras resonaban con más firmeza de lo que había anticipado. En sus pensamientos, una chispa de determinación comenzó a encenderse. La diferencia entre ser un soñador y un ejecutor no siempre estaba clara, pero él estaba decidido a explorar ese camino. Mientras se sentaban en un rincón más tranquilo del lugar, Fernando comenzó a articular sus ideas. Habló sobre estrategias de inversión, cómo posicionar su proyecto en el mercado y sobre la importancia de construir un equipo sólido. Mateo escuchaba, absorbiendo cada palabra, pero a su vez, cuestionando cada paso. ¿Realmente su visión se alineaba con lo que Fernando proponía? ¿Y si aquello que había construido a lo largo de los años se desvanecía en manos ajenas? No obstante, era un reto que estaba dispuesto a enfrentar. La idea de trabajar con alguien experimentado, de empujar sus límites y poner a prueba su capacidad de liderazgo, lo energizaba. La práctica que había creído que necesitaba era, en realidad, una inmersión profunda en un mundo que desconocía casi por completo. ¿Te importa si comparto tu historia con mi hijo? Creo que puede encontrar tu experiencia motivadora,
interrumpió Fernando repentinamente, sacando a Mateo de su ensimismamiento. La idea de ser un modelo a seguir, de inspirar a alguien más, lo petrificaba, pero también le ofrecía una nueva perspectiva. Ciertamente no se había concebido como un líder. Sería un desafío sumergirse en eso, y la posibilidad de influir en la vida de otro lo llenó de ambivalencia. Por supuesto, contestó. Pero en su interior, una batalla se libraba. Ser visto como un héroe, cuando aún se consideraba un aprendiz en su propia vida, lo llenaba de un conflicto interno. Aunque, debo decir que aún estoy en proceso de construirlo todo, la mirada de Fernando era comprensiva. Sé que estás en ese camino, pero es justo eso lo que podría inspirarlo a seguir el suyo. A menudo, la vulnerabilidad genera una conexión más profunda. Mateo sintió que estaba en la cúspide de una revelación. Su 280-0253 posición como un aspirante no lo minimizaba, por el contrario, la mostraba como una oportunidad para acercarse a la autenticidad que tanto había deseado. Pero al mismo tiempo, eso significaba enfrentar sus temores de ser juzgado, de no estar a la altura de las expectativas. Fernando continuó discutiendo cómo podrían llevar el proyecto de Mateo al siguiente nivel, pero él sintió que aún la base de todo eso debía ser su propia autocomprensión. Mientras la conversación se desarrollaba, Mateo visualizaba un enorme salto hacia adelante. Sin embargo, un nuevo dilema comenzó a surgir. ¿Cómo podría liderar a otros cuando aún no se sentía seguro de su propia dirección? El camino hacia la transformación personal estaba lleno de interrogantes, y cada respuesta que encontrara lo llevaría más cerca del propósito que buscaba. La jornada que se abría era prometedora, pero también aterradora. Mateo comprendió que su evolución no solo estaba en las ideas, sino en enfrentarse a la responsabilidad que traía consigo. Con cada paso adelante, cuestionaría no solo a los demás, sino también a sí mismo. Cuando se despidieron, una sensación de inquietud lo acompañaba. Entendía que su verdadero viaje apenas comenzaba. Justo entonces, un mensaje entró en su teléfono. El remitente era su hermana, y decía: Mateo, creo que deberías ver esto. Es importante. La curiosidad se encendió dentro de él, pero también una nueva oleada de ansiedad. ¿Qué revelaría? ¿Sería una oportunidad más o un obstáculo en su camino hacia el crecimiento? Mateo sintió como el pulso se aceleraba al leer el mensaje de su hermana. La ambivalencia lo invadía. ¿Quién sabe qué importante podría haber encontrado? Su mente se debatía entre la anticipación y el miedo a lo desconocido. Sacó el teléfono y rápidamente respondió, solicitando más detalles. Mientras esperaba, recordó sus encuentros con Fernando. Había una energía inconfundible en el aire, un impulso hacia algo más grande, y de repente, esa emoción se contrarrestaba con la posibilidad de un obstáculo inminente. Esa chispa que había sentido antes se nubló, y su mente empezó a divagar hacia la negatividad. La voz en su cabeza cuestionaba su capacidad para enfrentar lo que fuera que se avecinara. Finalmente, recibió respuesta de su hermana: es un video sobre un niño que logró cambiar la vida de su padre. Todos están hablando de eso. Creo que podría ser útil para ti. La inquietud lo invadió aún más. Se trataba de una historia agridulce de superación. ¿Era verdad que alguien tan joven podría ser tan transformador? ¿Realmente podría aplicarse a su vida? Sin pensarlo dos veces, Mateo abrió el enlace y comenzó a verlo. La pantalla mostraba a un niño pequeño con una sorprendente claridad en su voz, compartiendo sus pensamientos sobre lo que significaba ser un héroe en la vida de alguien que se siente perdido. Mateo sintió que su pecho se apretaba mientras escuchaba las palabras del niño: no se trata de no caer nunca, sino de levantarse cada vez con más fuerza. Esa declaración se clavó en su mente como un ancla. El niño relataba cómo había enfrentado la adversidad sin miedo, hablando no solo de su propia vida, sino del impacto que las decisiones del padre habían tenido en su vida. A veces, los adultos olvidan que sus sueños valen la pena, decía. Las lágrimas atormentadas del padre, emocionado de ver la luz en los ojos de su hijo, golpearon a Mateo con una revelación desgarradora: la conexión entre padres e hijos. Y como el ejemplo puede ser más poderoso que cualquier palabra, Mateo se sintió estancado. La narración del niño resonaba en su propia lucha interna. La vulnerabilidad que Fernando había mencionado ahora parecía más relevante que nunca.
Si esa pequeña voz podía inspirar a un adulto, ¿qué estaba impidiendo que él también hiciera lo mismo? Reflexionaba sobre su propia historia, sus fallos y éxitos. Quizás la clave no fuera buscar la perfección, sino la autenticidad. Al finalizar el video, Mateo se sintió diferente. Había una llamada a la acción en su interior. La responsabilidad de liderar y de inspirar no radicaba en ser un maestro consumado, sino en ser un aprendiz dispuesto a compartir su viaje. La imagen de Fernando apareció en su mente y entendió que sus inseguridades no eran obstáculos, sino puentes hacia una conexión más poderosa con los demás. Entonces resopló, tomando la decisión de compartir su historia sin filtros. Lo haría para su propio aprendizaje, no solo por sus ambiciones, sino como un legado para otros. El deseo de buscar la autenticidad comenzó a eclipsar sus temores. Con un nuevo sentido de propósito, decidió enviar un mensaje a Fernando, compartiendo sus impresiones sobre el video y cómo había impactado su enfoque. En medio de esta revelación, la ansiedad inicial se disolvía en una brisa de determinación renovada. Pero, justo cuando pensaba en el futuro, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era su madre, informándole de una reunión familiar inminente. Mateo, necesitamos hablar de algo serio. Su corazón se detuvo por un instante. La ambigüedad de su tono lo inquietaba. ¿Qué representaría esta reunión para su nuevo camino? Mientras se preparaba para lo que podría ser una conversación complicada, una sombra de incertidumbre cubrió su renovada confianza. Las palabras del niño resonaron en su mente, empujándolo a seguir adelante. ¿Podría ser esta una oportunidad más para transformar no solo su vida, sino también la de su familia? Mateo respiró hondo, tratando de calmar la tormenta de pensamientos que le invadía tras leer el mensaje de su madre. La reunión familiar no solo era un encuentro, era el escenario propicio para desenterrar secretos y revelar dinámicas familiares que a menudo se pasaban por alto. Sin embargo, lo que lograba distraerlo del nerviosismo eran las palabras del niño en el video. Había una fuerza en su voz, un eco de verdad que lo movía hacia una reflexión más profunda. Decidió darle un giro a la percepción que llevaba en su corazón. Si había un momento para enfrentarse al temor y a la incertidumbre, era ahora. La idea de ser un agente de cambio en su propia familia empezó a resonar con más fuerza, reescribiendo el guión que había seguido hasta entonces. Fue consciente de que su transformación personal no solo serviría para él, sino que podría impactar a quienes lo rodeaban. Con la mente más clara, preparó algunas notas mentales. ¿Qué quería compartir? Reflexionando, se dio cuenta de que las inseguridades que lo habían mantenido en un rincón oscuro podrían servir de lección. Quería abrirse a su familia, en lugar de esconder sus luchas bajo el manto del silencio. Comenzaba a entender que la vulnerabilidad no se veía como una debilidad, sino como una manera de humanizarse ante los demás. A medida que se acercaba la hora del encuentro, hizo una breve meditación en su mente. En ella, visualizaba diversas reacciones familiares, el escepticismo de su madre, la sorpresa de su hermana, el silencio tenso de su padre. Estas imágenes lo hacían tambalear entre la emoción y el miedo, y, sin embargo, una chispa de crítica interna lo llevó a preguntarse, ¿por qué debería temerme a mí mismo? Finalmente, llegó al lugar de la reunión, un ambiente familiar decorado con recuerdos y risas que parecían evaporarse en el aire pesado de lo desconocido. La sala estaba iluminada por una luz suave, reflejando el ocaso del día, y a Mateo le recordó que siempre había esperanza al final de cada jornada. Se sentó en la mesa rodeado por su madre, su hermana y su padre. La atmósfera estaba tensa, cargada con una expectativa que apenas podía soportar. Fue su madre quien rompió el silencio con una seriedad que le erizó la piel. Mateo, hemos estado pensando en cómo se siente nuestra familia últimamente. Hay muchas cosas que no hemos abordado, comenzó, y Mateo sintió que el tiempo se paralizaba. Mientras escuchaba, se sintió acechado por las sombras de su pasado. Sabía que esta conversación tenía el poder de cambiar la dinámica familiar. Cada palabra de su madre resonaba como una campana, marcaría un punto de inflexión. Mateo comprendió que esto no solo era sobre ellos, sino también sobre el legado que él quería establecer, uno basado en la autenticidad y el entendimiento. Tomando aire nuevamente, decidió que era el momento de dar un paso adelante. Su voz vibraba con seguridad mientras decía, quiero hablar sobre cómo me siento.
Hay tantas cosas que hemos guardado, pero creo que es hora de ser honestos entre nosotros. El silencio que siguió a su declaración fue ruidoso. Sus ojos se fijaron en cada uno de sus familiares, ansiosos por ver su reacción. La incertidumbre le apretaba el pecho, pero la determinación crecía. Había comenzado a cambiar no solo su narrativa, sino también la trama de la historia familiar que habían ubicado en un segundo plano. Sin embargo, antes de que alguien pudiera responder, un nuevo rubor de tensión llenó el aire. Un mensaje entró en el teléfono de su hermana, la cual lo leyó con una expresión que transformó su rostro. «Es sobre el negocio de papá», dijo ella, y las miradas se dirigieron hacia Mateo, como si toda la sala hubiera girado en torno a un centro inesperado. El hilo de la conversación se había desviado, y de nuevo sorprendió a Mateo. ¿Sería esta la chispa que encendería aún más los conflictos familiares, o sería una oportunidad para cerrar heridas? La sensación de inquietud invadió de nuevo su mente, dejando en el aire preguntas inquietantes. Mateo sintió un escalofrío recorrerse por la espalda. La conversación que había planeado ahora debía coexistir con la intriga del mensaje de su hermana. ¿Cómo manejar la presión del cuestionamiento familiar mientras lidiaba con la urgencia de algo desconocido y potencialmente devastador? La expectativa en la sala era palpable, todos aguardaban que alguien tomara la delantera. «¿Qué dice el mensaje?», preguntó su madre, una inquietud creciente en su voz. Mateo sentía que cada palabra colisionaba en su mente. En un instante, todo el enfoque se desvió hacia un nuevo problema, desplazando las preocupaciones necesarias a un rincón olvidado. Sin embargo, sabía que debía aprovechar esta disrupción. Su hermana leyó el mensaje en voz alta: «El socio de papá está haciendo algunos movimientos riesgosos. Está en riesgo de perder el negocio». La voz de la joven temblaba mientras las palabras llenaban la sala. Mateo se dio cuenta de que, en medio de su tormenta emocional, el asunto del negocio representaba algo más profundo sobre su familia y las dinámicas que los unían. Mateo comprendió que esa noticia, aunque impactante, podría ser el puente entre él y su familia. Podía abrir la puerta a una discusión más honesta, donde su vulnerabilidad y la situación de su padre se intersectaran. La presión aumentaba, y él podía sentir el sudor perlarse en su frente. Tenía que encontrar la manera de enmarcar su propia verdad dentro de esta crisis colectiva. ¿Podría esto ser una señal?, se preguntó a sí mismo. ¿Una oportunidad para abordar el miedo que existe entre nosotros debido a la incertidumbre financiera y emocional? Sin pensarlo dos veces, comenzó a formular su respuesta. Esto no solo trata de la empresa, sino también de nosotros. Es posible que las cosas se desmoronen, y no solo en el negocio. Su voz resonó en la sala con una determinación inesperada. La mirada de su madre se endureció, pero él continuó. Todos enfrentamos desafíos, y siempre tratamos de mantener las apariencias. Tal vez esta crisis no sea algo que temer, sino una oportunidad para reevaluar cómo nos apoyamos. Necesitamos ser honestos, compartir nuestros miedos, y entender que la verdadera fortaleza es la vulnerabilidad, no la imagen perfecta de éxito. Su hermana lo miraba asombrada, mientras su padre fruncía el ceño, aparentemente atrapado entre la preocupación por su empresa y el nuevo ángulo que Mateo había traído a la conversación. Era un momento decisivo, sus palabras estaban comenzando a abrir caminos. La atmósfera tensa se transformaba lentamente en una conversación más matizada. Pero, ¿cómo podemos confiar en que esta vulnerabilidad nos lleve a algún lugar mejor?, preguntó su madre, llevando la preocupación al frente. Mateo sintió la verdad cruda en su pregunta. Era la misma duda que había atormentado su propia alma. Mientras el debate se desarrollaba, fue consciente de que necesitaba encontrar un lugar de confianza. Con una mezcla de vulnerabilidad y valor, respondió: «Quizás la confianza se construye al compartir lo que tememos perder. Yo temía hablar de mis dificultades, pero aquí estoy. El miedo solo se hace más grande cuando lo llevamos solos. Cerrar los ojos ante nuestra realidad solo profundiza las heridas». La conversación comenzó a tomar forma. Un intercambio sincero que implicaba no solo el negocio, sino también una conexión emocional que todos parecían haber evitado. La apertura de Mateo trajo una luz sobre las ansiedades ocultas, creando una red de empatía en la sala.
Se estaba forjando un camino hacia adelante, sin embargo, en medio de esta nueva intimidad, el teléfono de su hermana vibró de nuevo, drenando el aire cargado de esperanza. Esta vez, era un mensaje largo, y su rostro palideció al leerlo. Mateo vio el impacto en su expresión y un nudo regresó a su estómago. Es el socio de papá, ella susurró, dijo que debemos reunirnos urgentemente si no tomamos medidas, podríamos perderlo todo. La sala quedó en silencio, y cada mirada se posó sobre Mateo. La presión aumentaba de nuevo. Y él comprendió que la revelación no solo trataba de sus inquietudes, era un aviso sobre lo que estaba por venir. ¿Podría su transformación personal ser suficiente para guiar a su familia a través de este nuevo y oscuro panorama? La esencia de su viaje apenas estaba comenzando a desenredarse. Mateo se sintió abrumado. Su mente giraba entre la inminente crisis familiar y la búsqueda de su propio propósito. Sin embargo, había un hilo de determinación que lo mantenía anclado a la realidad. Aún en medio del cinturón de presión, había descubierto su voz y el valor de compartir su vulnerabilidad. Sabía que este podía ser el momento crucial que su familia necesitaba para unirse. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que lo que había aprendido a través de su propia transformación debía ser el faro para todos. Levantó la cabeza y habló con una claridad que sorprendía incluso a sí mismo. No debemos dejar que el miedo nos paralice. Este es un desafío, sí, pero también es una oportunidad para reinventarnos. Si enfrentamos esto juntos, podemos salir más fuertes, dijo con firmeza. Las miradas de su madre, hermana y padre se encontraron en un momento de silencio reflexivo. Mateo sintió que cada palabra que pronunció se convertía en un ladrillo que construía una nueva base para su familia. Su padre, que se había mantenido reservado, finalmente rompió el silencio. Mateo, tienes razón. A veces, nos concentramos tanto en mantener las apariencias que perdemos de vista lo que realmente importa. Si este negocio está en peligro, no solo afectará mi trabajo, sino nuestra unidad como familia. Tal vez sea hora de hablar honestamente sobre nuestra situación. Mateo sintió una oleada de alivio y esperanza. La puerta que había abierto comenzaba a atraer lo que había deseado durante tanto tiempo, una conversación sincera. Su madre asintió, sus ojos brillando con una mezcla de preocupación y comprensión. Quizás la transparencia en las finanzas y en nuestra vida personal puede unificarnos y ayudarnos a encontrar soluciones. Siempre he querido que estemos seguros, pero también debemos estar conectados emocionalmente, dijo. Ese diálogo se transformó en un intercambio vital, donde cada miembro de la familia empezó a volverse más abierto con sus miedos y sueños. Mateo reveló cómo su experiencia con la purificación del agua había cambiado su percepción, y cómo podía aplicarlo no solo a su proyecto, sino también a su vida familiar. Les habló sobre la importancia de trabajar juntos, no solo en los aspectos financieros, sino también en el apoyo emocional que todos necesitaban. Si nos unimos, no solo podemos superar esto, podemos crear un legado de éxito que todos compartamos. Quiero ser un líder en esto, no porque he alcanzado una meta, sino porque en mi viaje he aprendido que la vulnerabilidad es la clave para la verdadera fortaleza, expresó con más pasión. A medida que la conversación se desarrollaba, las tensiones empezaron a disiparse, y Mateo percibió el alivio en las actitudes de su familia. Había un reconocimiento colectivo de que cada uno de ellos enfrentaba desafíos, y todos querían mejorar. Juntos idearon un plan, combinaron sus habilidades, y se trazaron objetivos que comenzaban desde la honestidad entre ellos. El impacto de esta reunión se sintió inmediato. El camino hacia la recuperación del negocio comenzó a estar en sus manos. La familia decidió establecer reuniones periódicas para reevaluar no solo su situación financiera, sino también el bienestar emocional de cada uno. Mateo, lleno de renovado propósito, se comprometió a liderar esos encuentros. Aquella conexión les proporcionó la motivación necesaria para afrontar lo que estaba por venir. La crisis que inicialmente parecía desbordante, se convirtió en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Mateo, al mirar a su familia, entendió que su transformación personal había sembrado las semillas de un cambio duradero en todos ellos. Su luz brillaba más intensamente y cada movimiento que hacían como familia era un reflejo del viaje que cada uno estaba dispuesto a emprender. En los días que siguieron, algo dentro de Mateo se solidificó.
La confianza que había comenzado a construir fue ahora un faro. Ya no estaba solo, porque al abrirse, había permitido que otros también se unieran a su viaje. Con su enfoque en el proyecto de purificación de agua, Mateo fue capaz de motivar a su familia. Con los conocimientos adquiridos, comenzaron a experimentar juntos, integrando el apoyo emocional con las acciones concretas para fortalecer el negocio. La incertidumbre continuó, pero ahora, cada paso era un paso hacia adelante, construido sobre la confianza y el entendimiento mutuo. El cierre de esta etapa fue palpable para Mateo. No solo había logrado sobreponerse a sus propias dudas y temores, sino que, al hacerlo, había inspirado a su familia a hacer lo mismo. La transformación que había buscado dentro de sí se reflejaba también en los corazones de quienes lo rodeaban. Finalmente, entendió que el verdadero éxito no menciona el reconocimiento personal, sino el impacto positivo que uno puede tener en la vida de los demás. Con ese pensamiento en su mente, Mateo sonrió. Había encontrado su camino, su propósito, y su voz resonaba con confianza. Ahora sabía que podía enfrentarse al mundo, no solo con un proyecto, sino con los vínculos más fuertes que había forjado en su viaje, y así, Mateo se convirtió no solo en un inventor de un método de purificación de agua, sino en un líder de su familia. La seguridad, la confianza y la intimidad que habían cultivado serían su legado más importante. El viaje había sido arduo, pero esos momentos de lucha se convirtieron en el cimiento de una nueva narrativa que prometía un futuro lleno de posibilidades. Mateo ahora sabía que los sueños, aunque imposibles al principio, pueden hacerse realidad cuando se enfrentan en comunidad. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más para compartir su experiencia con 5 amigos que también necesitan ver esta emotiva historia. Déjanos un me gusta ahora para ayudar al algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Juntos, sigamos creando momentos que transformen vidas.